verdad, gozo y paz, y encontrarás el camino, hallarás. Bienvenido a tu casa, Dios de alabanza. ¿Qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar. Pero no es confianza en incertidumbre. La fe es responder a lo que Dios ha revelado. Convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no solo es decir que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen una fe verdadera. Fe no es solo buscar los milagros y prosperidad. Jesús conoce cada corazón y sabe que los que solo están detrás de los milagros no lo anhelan a Él realmente, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber experimentado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come del pan de vida queda satisfecho. La fe se muestra en aquel que cree que Jesús es el Salvador del mundo y cae de rodillas en busca de perdón. La fe la tienen los que entienden que al que cree todo le es posible y claman al Señor: creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre y mujer de fe piensa en el carácter de Dios y en sus promesas en Cristo. La persona de fe sabe lo pasajero que son los placeres temporales del pecado y considera sus riquezas al padecer sufrimiento a causa de Cristo, manteniendo su mirada puesta en la recompensa. La persona de fe está segura en su corazón. Sabe que la cruz compró el perdón de sus pecados y obtuvo el amor de Dios, y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no solo es creer en lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Es confiar en todo lo que es Dios para nosotros en Cristo Jesús. En estos tiempos difíciles, Ríos de Alabanza sigue creyendo que Dios nos sustentará y cuidará en todo momento. Creemos en Dios Todopoderoso. Eso es fe. Buenos días, iglesia. Quiero saludarlos de manera especial, darles la bienvenida a este culto dominical. Quiero invitarlos a que podamos disponer de nuestro corazón, que podamos preparar este tiempo, alejar todas las distracciones que tengamos a nuestro alrededor y que dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Quiero también que podamos compartir el enlace de esta reunión con nuestros familiares, amigos, compañeros, todos aquellos que tengamos en nuestras redes sociales, sea WhatsApp, sea Facebook, todas las redes sociales que podamos tener. También quiero compartir con ustedes una corta enseñanza que se encuentra en Salmo 5.3, quiero que podamos buscarla. Salmo 5.3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y me gusta este versículo porque en la primera parte habla de mañana oirás mi voz, y es ahí donde el Señor le encanta que nuestro primer pensamiento sea Él, que podamos buscarlo antes de empezar nuestra rutina diaria. Y yo sé que nuestra rutina diaria a veces cambia, ya sea por el trabajo en casa, ya sea por las diferentes ocupaciones, pero tenemos que hacer todo lo posible porque nuestro primer pensamiento en la mañana sea buscar al Señor. Y la segunda parte dice: me presentaré delante de ti y esperaré. Y esta parte también me gusta porque cuando dice esperar, quiere decir que tengamos paciencia al esperar las respuestas del Señor. Y como seres humanos a veces llegamos a ser impacientes, y esa impaciencia nos lleva a desistir de buscar del Señor. Entonces hoy los invito a que nuestro primer pensamiento en la mañana sea buscarlo a Él, pero igual
mente de buscarlo, seamos pacientes a que se cumpla la voluntad de Dios. Entonces, quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos y entreguemos al Señor esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas. Gracias por la oportunidad que nos das de disponer nuestro corazón, de tener, Señor, tu palabra en medio de nosotros. Sabemos que este tiempo va a ser de bendición a nuestras vidas. Permite que cualquier distracción que tengamos a nuestro alrededor sea alejada y que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra. Ayúdanos a que nuestro pensamiento inicial de la mañana seas tú y que podamos ser pacientes al recibir tu voluntad. Te entregamos este día en el nombre de Jesús. Amén. También te invito a que podamos recibir el tiempo de oración con nuestro corazón dispuesto. Un abrazo. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Que donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Y todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. No soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay
fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso eres Señor, no hay otro, todo el honor te entregamos al único Dios. Quien creó todas las cosas, perfección en todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios, único Dios, poderoso eres Señor, no hay otro, todo el honor te entregamos al único Dios. Perfecto Dios santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Santo y perfecto Dios santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Alumbras mi oscuridad, la montaña frente a mí, la echas al profundo mar, ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Paso por las aguas, a mi lado tú estás, y hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto, levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Y ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Paso por
salvación llegó, hay victoria en el nombre de Cristo. Y no es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Y no es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. En el nombre de Cristo hay victoria. En medio del desierto levanto mi bandera. Mi salvación llegó. Hay victoria. En el nombre de Cristo hay victoria. En el nombre de Cristo hay victoria. Levanto mi bandera, mi salvación llegó, hay victoria en el nombre de Cristo. Y no es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Y no es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. La palabra de Dios es viva y eficaz, la guía para nuestro diario vivir. Es más cortante que espada de dos filos. Es inspirada por Dios y útil para instruirnos en toda verdad. Dispón tu corazón para escucharla atentamente. Dios tiene un gran mensaje para ti el día de hoy. Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Estamos nuevamente reunidos este domingo, el Día del Señor. El domingo es el día que se reúne la iglesia para recibir del Señor, recibir una poderosa palabra del Señor. Así que te voy a invitar a que te alistes para que podamos compartir esta palabra. Yo sé que hay palabras que pueden transformar la vida de una persona y esta va a ser una palabra así. Así de que te invito a que llames a tu familia, que se sienten todos, ojalá reunidos. A veces tenemos hijos adolescentes o jóvenes que cada uno quiere escuchar la palabra del Señor en su móvil o en su computador, pero por una vez sería bueno, ¿no?, que la familia se reuniera allí todos juntos, escuchen la palabra del Señor. Igualmente, si estás en casa, te mando un saludo muy especial. Estamos todavía en esta cuarentena y por lo tanto esta reunión será virtual hasta que las autoridades nos permitan nuevamente abrir la iglesia. Lo hemos tomado de la mejor manera como una contribución nuestra también igualmente a la salud pública, así que no nos sentimos que estemos en desventaja por hacer la reunión de manera virtual. Por el contrario, yo creo que esta palabra puede alcanzar a muchas más personas y ahí te voy a pedir que compartas este link esta mañana con las personas de tu núcleo familiar o con las personas que son tus amigos o tus parientes o tus colaboradores en la empresa que trabajas y le puedas decir, esta es una palabra especial para ti. Al comenzar este mes de mayo, igualmente siempre mayo es un mes de retos, de desafíos, pero siempre es un mes muy bueno. Es un mes que el Señor tradicionalmente nos ha hablado y Él envía su palabra, Él envía su espíritu para que estemos reunidos, para que estemos atentos a escuchar su voluntad y su voz.
Y traigo esta mañana esta palabra, que es una palabra que Dios me dio para compartirte, para iniciar el mes de mayo. Es una palabra profética que se cumple en todos nuestros corazones. Y voy a invitarte a que leas la palabra del Señor en Primera de Reyes, en el capítulo 17, Primera de Reyes 17, y vamos a leer desde el 8 en adelante, para que podamos escudriñar en la Biblia la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y es cuando Elías está enfrentando una de las peores sequías en el mundo que él habitó y donde él predicó en Israel. Entonces él dice la siguiente palabra, Primera de Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado una orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después haré para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vamos a orar y te pido que abras tu corazón. Esta palabra se llama Dios cuida de ti. Dios cuida de ti. Padre poderoso, oramos que tu palabra llegue, Señor, hasta lo profundo del corazón. Ahora haz un milagro, Señor, a través de esta palabra. Señor, empieza a conectar el corazón, Señor, con la palabra rema de Dios, con la palabra hablada de Dios, con la palabra que nos sustenta, que nos da vida. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos que mientras estamos compartiendo esta mañana haya sanidad, haya restauración financiera, haya restauración física, Padre. Y te pido que abra los cielos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, aquel que está enfermo, declaramos, será sanado esta mañana. Aquel, Señor, que está con temor, Padre, sánalo, Padre, libéralo del temor. Aquel, Padre, que esta mañana está experimentando dificultades en su fe, Señor, afírmalo en la fe en Cristo Jesús, Padre. Y yo te suplico, Señor, que al venir, Señor, al estudiar este pasaje esta mañana, crees fe en nuestro corazón a través de compartir la palabra del Señor. Padre, hay una fuente de fe, de fidelidad, de compromiso, Señor, eterno a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, embadúrnanos, Señor, en esta palabra. Queremos estar embebidos en esta palabra, involucrados, comprometidos, Señor, rodeados de esta palabra esta mañana, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Y debo decirte que a través de esta palabra, el Señor va a traer consuelo a muchos y va a traer también un espíritu de renovación en el corazón de muchos, porque hoy tú necesitas escuchar esta palabra. Dios cuida de ti. Y quiero empezar porque traer esta historia de Elías. Elías era un profeta de Dios, él fue llamado. Y primero él fue llamado a profetizar, a decir que los cielos se cerraran para que hubiese una sequía. Y esto lo hizo el Señor, llamando la atención al pueblo para que el pueblo se volviera de corazón a Dios. Y dice la Biblia que por 3 años no llovió. Así que se experimentó una sequía tan fuerte que Elías mismo estuvo perjudicado por esa sequía y el Señor lo mantuvo milagrosamente en un lugar que se llama Kerit. Pero después le dijo, cuando ya se secó el arroyo y se acabaron las posibilidades, Dios lo mandó esta vez a un lugar que se llama Sarepta. Todos digan Sarepta. Y Sarepta aparece allí en Primera de Reyes capítulo 17. La palabra Sarepta, cuando el Señor le dice en el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa
muchos días, y lo mandó a donde una viuda que fuera obediente, una viuda que esta vez escuchó la palabra del Señor. Ahora, esa viuda vivía en Sarepta, y Sarepta era un lugar en donde se combinaban los diferentes metales a través de la metalurgia para sacar un metal cada vez más fino, un metal cada vez más fuerte. Y por esa razón ese lugar se llamó Sarepta, que viene de la misma raíz en hebreo que significa refinado. Así como cuando tú vas a purificar un metal, necesitas someterlo a grandes temperaturas para que salgan las impurezas del metal y se separe del metal y quede más puro el metal para que sea más resistente, y una forja, así es como se le llama al metal que ha sido pasado por fuego, sea una forja mucho más resistente. Dios te llama a ser una persona forjada en la intimidad con Dios, forjada en la palabra, en la presencia. Dios te llama a ser forjado para que resistas mucho. En este tiempo de pandemia, Dios te está llamando a resistir, a ser una persona que se levanta en oración, resista en el nombre del Señor todo ataque del enemigo, resista toda confrontación en el nombre de Jesús de las tinieblas, resista en el nombre del Señor toda enfermedad, todo espíritu de apatía, toda indiferencia. Hay que resistirle, levantarse con poder en el nombre poderoso de Jesús. Oh hermano, el Señor te llama igualmente como Elías a tu Sarepta. Era conocido allí porque se separaba la impureza. Dios está separando la impureza de su pueblo a través de un Sarepta espiritual. Allí te está llamando el Señor antes de que cumplas tu misión. Como Elías, el Señor lo llamó a Sarepta. Y un dato importante es que Sarepta no era del pueblo judío. Sarepta no quedaba en Israel, Sarepta quedaba afuera de Israel. Es decir, que Dios le secó el arroyo de Kerit, que quedaba en Israel, y lo mandó fuera de Israel, a Sidón, a Sarepta, a un lugar que no era judío, que no conocían al Dios de Israel, que no adoraban a Dios, que adoraban a Baal. Allá lo mandó el Señor, y fuera de eso a depender de una viuda. En otras palabras, Dios necesitaba tratar la vida de Elías. Y hermano, muchas veces el Señor va a tratar nuestra vida para forjarnos, para hacernos más fuertes, para templarnos, para refinarnos. Estamos bajo la prueba, pero nos está refinando Dios para sacar lo mejor. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Señor, tú estás sacando lo mejor de mí a través de esta prueba, Señor. Yo veo aquí y allá la gente está siendo probada, pero saldremos como el oro, purificados pero victoriosos en el nombre poderoso de Jesús. Así de que el Señor llamó a Elías para dos cosas esencialmente. La primera, para restaurar la identidad religiosa de la nación. La nación había perdido su identidad religiosa. Hermano, las iglesias hoy en día han perdido mucho de la pureza del evangelio. Las iglesias están predicando la palabra, pero han dejado de llamar a la gente al arrepentimiento, ya han dejado de llamar a la gente a Dios. Se está predicando un evangelio, pero muchas veces un evangelio vacío, carente de poder, de fuerza, carente de confrontación, de llamado al arrepentimiento, carente, hermano, del poder del Espíritu Santo. Si el evangelio no nos confronta y nos lleva más cerca del Señor, ha perdido su poder y ha perdido su capacidad. Puede ser un evangelio intelectual, muy lindo cuando estudiamos la palabra del Señor, muy lindo cuando entendemos los mecanismos de la Escritura, pero a veces son insuficientes y no están acompañados del poder de Dios. La verdadera religión, la identidad religiosa del pueblo. Recuerde que Israel se había desviado y había perdido el fervor, había perdido la pasión, y eso fue lo que Dios llamó a Elías, a restaurar la pasión en el corazón del pueblo, así como lo está haciendo también contigo en esta mañana. Dios te llama a restaurar la pasión, tu identidad espiritual. No puedes perder tu identidad espiritual. Ay, pastor, es que yo no sé qué soy. A veces soy cristiano, a veces soy católico, a veces no sé ni en dónde estoy parado. Y mira que ese fue el primer llamado que recibió él para identificar al pueblo con Dios, con Jehová, porque ellos estaban entre Baal y Jehová. Y Dios les dijo, escojan a quién sirvan, pero decídanse ahora de corazón. Y cuando el pueblo se decidió, Dios los bendijo. El segundo llamado que tuvo Elías fue el de restaurar el culto verdadero a Jehová. En otras palabras, no solamente la identidad religiosa, sino restauración del culto verdadero. ¿Cuál era el culto verdadero?
Indudablemente en estos días que no nos hemos podido reunir, uno diría, pero yo no me siento ministrado, o no me siento bendecido, o no siento que estoy creciendo espiritualmente. Eso va en ti, hermano, en la forma como tú asumes este tiempo, en la forma como tú has decidido, yo me voy a edificar, es que yo me voy a levantar, es que yo voy a recibir de Cristo, es que yo no me voy a quedar solamente como cristiano dominguero, yo voy a profundizar en el espíritu, en el corazón, en el poder de una vida espiritual indestructible. En otras palabras, hasta que estemos dispuestos a decir, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ahí es que el Señor va a empezar a actuar y a obrar. Mira que Elías necesitaba ser pasado por Sarepta, refinado. Su propia fe tenía que ser refinada. Su propia fe tenía que ser confrontada al interior. Y a veces Dios nos va a llevar a esos puntos en donde nos confronta para que salgamos con mayor claridad espiritual, con una identidad espiritual clara. Hermanos, nosotros todos los días podemos rezar el Padre Nuestro, orar el Padre Nuestro. Cuando dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Mientras que nosotros no podamos decir, Señor, hágase tu voluntad en mí, tampoco se cumplirá esa palabra de danos nuestro pan diario, Señor. Hay gente que quiere el pan, pero no quiere hacer la voluntad de Dios. Hay gente que quiere el pan, pero desobedece abiertamente al Señor. Y eso es lo primero que el Señor necesita confrontar. Aquí llegamos al dilema. ¿Qué es primero, lo espiritual o lo material? ¿Qué viene primero, hermano? ¿Lo espiritual o lo material? Hay gente que dice primero lo material y hay otra que dice primero lo espiritual. ¿Qué debe ser, qué debería ser primero, no? ¿Qué es lo que dice la Biblia? En la Biblia, en el Padre Nuestro, el Señor primero es exaltado, primero es alabado. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Está pensando, la persona que está orando esto está pensando primero en el reino de Dios. Y después sí dice, danos hoy nuestro pan de cada día, el pan diario. No es primero lo material, sino primero lo espiritual. Y este es el secreto que Elías necesitaba aprender, que primero lo espiritual antes que lo material. Que para que puedas tener bendición material, lo primero que debes hacer en tu vida es recibir la bendición espiritual. ¿Y cómo recibo esa bendición espiritual? Aprendiendo que Dios tiene cuidado de ti. Dios cuida de ti, así como cuidó al profeta Elías. El Señor le habló una palabra y antes de que se secara el arroyo, lo mandó a donde la viuda y le dijo lo siguiente, porque el Señor quería enseñarle en Sarepta a depender de Dios. Depender de Dios es lo más difícil que hay. Uno dice, yo dependo de Dios, pero realmente depende de su salario, depende del cheque que le giran quincenal o mensualmente, depende del negocio, de la tienda, de la fábrica. Pero decir, yo dependo de Dios y llegar al punto de la fe, en donde la fe es probada, diciendo, Señor, no tengo otra que depender de ti. No tengo más a quien acudir, dependo de ti. Ese es el punto de la fe más difícil de alcanzar. Cuando podemos decir, Señor, tú me has enseñado que tú trabajas de maneras misteriosas. Debes ser sensible al Señor a pesar de tu edad espiritual, porque Él seguirá enseñándote. Aprendimos aquí, hermano, que a Elías el Señor le dijo que lo iba a sustentar una viuda que él había buscado, una viuda que le diera de comer. Versículo 9, él dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Cómo puede ser posible esto? Porque esa mujer viuda ni siquiera conocía a Dios. Recuerda que era una adoradora de Baal. Pero aquí dice la palabra del Señor que Dios ya le había hablado a esa viuda para que prepararla en su corazón, para que sustentara al profeta. O sea que ambos debían aprender a depender de Dios. Tanto Elías el profeta como la viuda, Dios quería enseñarles, tienes que depender de mí. Oh hermano, no hay nada más lindo que depender de Dios. Cuando tú dependes de Dios, cuando tú estás dependiendo de Dios, el Señor te va a bendecir. Una vez fuimos a Cartagena, estábamos haciendo la obra del Señor. Yo no conocía Cartagena y fuimos a una iglesia muy linda, muy histórica, muy antigua también, la primera iglesia bautista de Cartagena, y tuvimos el seminario de adoración, el alabanza allí, y luego fuimos asignados con los hermanos para quedarnos en varios lugares. La casa que me tocó a mí era una casa muy bonita, era una casa pequeña,
vivía solamente una mujer viuda allí en esa casa. Y yo todavía tenía inquietud, ¿no? Señor, ¿cómo me vas a sustentar en estos días que voy a estar predicando la palabra del Señor? Y esta hermana, resulta que un día me sirvió el mejor plato que había yo comido en Cartagena ninguna otra vez. Me sirvió posta cartagenera. Deliciosa esa posta cartagenera. Cuando comí ese plato dije, Dios, ¿qué es esto tan rico? Gracias, Señor. Y aprendí que la mejor posta cartagenera se come ¿en dónde? En Cartagena, hermano. Hecha por manos de una mujer que sabía cómo cocinar y cómo preparar esto. También, hermano, cuando estuve en Sincelejo, comí el mejor desayuno digno de un rey. En Sincelejo sirven el desayuno carne asada, plátanos, patacones, suero costeño, bollo de yuca, jugo. Es tan delicioso y tan rico que, mejor dicho, es como para un rey, ¿no? En un lugar donde yo menos esperaba, Dios me proveyó y me bendijo a mí como hijo del rey. Y también, hermano, en cierto lugar que se llama Tierra Alta en Córdoba, nos dieron el mejor servicio y la mejor atención que jamás hemos tenido. Resulta que llegamos allí, llegamos con el hermano Jesús Pérez, y cuando llegamos allá nos dieron bata marcada, nos dieron pantuflas, nos dieron una ajuar para que nosotros pudiéramos afeitarnos. Nos atendieron como siervos de Dios, tan lindo. Este fue uno de los mejores servicios que hemos tenido por ir a predicar el evangelio del Señor. Mira, hermano, yo he estado en grandes hoteles, he estado en buenos hoteles a través de mi vida profesional, de mi vida ministerial, pero nunca como el servicio que nosotros tuvimos en esa oportunidad. ¡Qué bendición tan grande! Si en Tierra Alta nos dieron la mejor atención y el mejor servicio, porque Dios siempre cuida a sus siervos que predican la poderosa palabra del Señor. ¿Sabes que cuando vas a hacer la obra del Señor, Dios cuidará de ti? Si estás haciendo la obra del Señor, no tienes que tener ningún temor, porque Dios está detrás de todo cuidándote. Dios tiene lo mejor para sus hijos. Repite conmigo, Dios tiene lo mejor para sus hijos. Nunca te debes conformar con lo peor. Quiero dejar 2 puntos claros esta mañana. Número 1, los métodos de Dios para suplir las necesidades de sus siervos. A veces creemos que el método nuestro es el método de Dios, pero Dios tiene sus propios métodos para suplirnos a nosotros. En esta oportunidad Él escogió a una mujer humilde, una mujer viuda. Se pensaba que las viudas en este tiempo no eran ni siquiera capaces de sostenerse a sí mismas. ¿Cómo iban a sostener a un profeta? Cuando Elías llegó, la mujer estaba a punto de echarse a morir. Le dijo, solamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, y ya quería preparar una torta y echarme a morir después de comerla con mi hijo. Y imagínate lo desanimante y lo desafiante de la pintura de este cuadro. Llegar hasta donde Dios le dijo que llegara. ¿Cómo podía ser que Dios lo mandara a donde una viuda? Lo pudo haber mandado al monte con los 450 profetas de Dios, con los 7,000 que no se doblaron la rodilla delante de Baal, y lo manda con una viuda. Indudablemente el Señor estaba tratando a Elías, diciéndole, Elías, yo voy a enseñarte a depender de mí. Pero sobre todo le estaba diciendo, Elías, yo tengo métodos para sostener a mis siervos que tú todavía no te imaginas. Tengo métodos para sostenerte a ti. Cuando tú no veas físicamente ninguna posibilidad, cuando no veas físicamente ninguna respaldo, aún así yo tengo reservada una viuda que te va a dar de comer y te va a sustentar por muchos días. Y número 2, el segundo punto es, y como Dios siempre honra la obediencia de sus hijos, Dios siempre honrará la obediencia. La capacidad de decir, Señor, ahora que escucho tu voz, estoy dispuesto a obedecerte. Elías obedeció yendo a donde la mujer viuda, pero la mujer viuda también estaba dispuesta a obedecer a Elías. Ella recuerda que ella no conocía al Dios verdadero y vivo. Lo único que ella conocía era Elías. Ella sabía que era un profeta de Dios. Y cuando Elías le dijo, ve y haz esto, vas a tomar la torta, antes de hacerla, vas a traer el aceite y la vasija. Y vamos a orar juntos, que nunca escasee esa harina y ese aceite. Y entonces la mujer dijo, cuando el profeta le dio esta palabra, la harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella salió corriendo para traer esa vasija, para traer esa harina, y entonces la puso delante de Dios, oraron, preparó la torta y se la dio al profeta. Imagínate la fe de esta mujer, que ella le creyó al profeta, le creyó a Dios, y con lo último que era su sustento, trató de hacer la voluntad de Dios a través del profeta. Hermano, muchas veces vas a escuchar la voz de Dios a través de una persona, y a lo mejor va a ser lo último que tú tengas, va a ser la última provisión que tú tengas. A lo mejor no tienes nada más, pero puesto en la mano del Señor va a ser bendecido y multiplicado. Esto nos enseña que el método de Dios para satisfacer las necesidades de nosotros no depende de métodos humanos ni inteligencia humana. No depende de la habilidad y sabiduría humana. Depende de los métodos de Dios. Él tiene sus formas extrañas para trabajar y para sostener a la gente. Cuando más lo necesitamos, llega la ayuda de Dios. Cuando más necesites, Dios va a mandar a sus siervos. Cuando más lo necesite, Dios manda a sus ángeles. Cuando más lo necesite, Dios tiene a la viuda ahí para sustentarte. Ahora, es interesante que Dios mandó a Elías justamente a Sidón. De Sidón venía Jezabel, quien había usurpado el trono en Israel y había perseguido a los profetas de Dios y les había dado muerte. De allí también se había levantado como un espíritu contrario a Dios para servir a Baal en Israel. Y Dios manda a Elías esta vez al mismo corazón de Sidón, al mismo corazón de Jezabel, diciéndole a Jezabel: no vas a poder contaminar más a mi pueblo, ahora yo voy a convertir a Dios hasta las viudas en Sidón. Y fue Elías mandado justamente allá, donde era la silla o el trono de Satanás, a través de ese reinado de Jezabel y de Baal en Sidón, y Dios mandó allí a Elías para que hiciera la diferencia y empezara a hacer milagros que tocaran el corazón de la gente allí en Sidón. Dios usa métodos alejados de la mentalidad humana, de la lógica humana. Esa es la prueba de la fe. Oh hermano, esta mañana di: Señor, tú tienes un método diferente. Señor, tú obras de maneras distintas. Señor, tú obras a veces de maneras extrañas, pero me vas a bendecir a mí, Señor, según los métodos de Dios y no según los métodos del hombre. No salimos corriendo con los métodos humanos. Oramos al Señor y esperamos en la voluntad divina. Allá en 1 Corintios 1:27 al 29, Pablo dice lo siguiente, en métodos alejados de la lógica humana: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿A quién escogió Dios? Hermanos, según este versículo, a lo necio del mundo. Lo que el mundo desechó, a Dios le sirvió. Lo que el mundo menospreció, a Dios le hizo caso. Lo que el mundo alejó, Dios lo bendijo. ¿Saben por qué, hermano? Por eso escogió a una mujer viuda en Sidón, porque él quería contrariar los métodos humanos y enseñarle a Elías a depender de Dios. ¿Estás tú dependiendo de Dios? En cada cosa que tú haces, en este tiempo tan difícil, depende del Señor, hermano. Hay una historia que me apasiona de un pastor. Él tenía un hogar infantil y estaban muchos niños viviendo en ese orfanato. Y entonces un día se acabó la comida. Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, escaseaba la comida. Y dice en esa ilustración que el pastor no tuvo cómo darle alimento a los niños. Al día siguiente tenían que desayunar más de 30 niños. Y entonces ellos, como todos los días, se arreglaron, se vistieron, bajaron al comedor, se sentaron al comedor, y el pastor estaba orando con los niños y le dijo: ahora demos gracias a Dios por los alimentos que Él va a traer. Y estaban orando de esa manera: Señor, gracias por los alimentos que tú vas a traer. La mesa estaba completamente vacía, la despensa vacía, y en ese momento se escuchó la puerta. Cuando él abrió, eran algunos de los hermanos de la iglesia que habían sentido el corazón de parte del Señor traer un mercado, y allí venía todo lo necesario para ofrecer el desayuno a los niños. Entraron, repartieron esta comida, y esa vez el pastor sintió: Señor, gracias por honrar la fe de tus hijos. Tal vez es la última oración, tal vez es la última dependencia, tal vez es la última torta, tal vez es la última provisión, y tú dices: ¿después de esto qué? No importa, porque Dios
va a suplir a través de sus métodos. Dios usa métodos divinos. También cuando vemos esta historia en Lucas, en el capítulo 21, versículo 1 al 4, nos dice que el Señor nuevamente estaba allí en el templo. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Qué interesante la analogía con esta historia que estamos leyendo del profeta Elías, ¿no? Otra vez una viuda, otra vez el ejemplo. Cuando el Señor, que era muy analítico, empezó a ver cómo la gente ofrendaba en el templo, Él vio que la gente echaba la ofrenda en el arca de las ofrendas, pero se quedó mirando a una pequeña mujer viuda, que era muy pobre, dice el Señor, y solamente se acercó y echó 2 monedas. Lo interesante fue que después de que todos terminaron de echar, el Señor reunió a sus discípulos y le dijo: ve a aquella mujer, miren esta viuda pobre. Y él dice: en verdad les digo que esta viuda echó más que todos. ¿Cómo fue posible eso? Porque había una medida en lo que el Señor estaba contabilizando que estaba echando cada persona. Él no estaba hablando acerca de la cantidad que la viuda echó. Él estaba hablando de la actitud con la que la viuda echó. Y dice: ella ha echado más porque todos han dado de lo que les sobra, pero esta en su pobreza echó todo el sustento de lo que tenía. En una oportunidad yo estaba en la iglesia, tenía la plata para devolverme el bus, no tenía nada más, era un domingo, y cuando empezaron a recoger la ofrenda, sentí que el Señor me dijo: dalo todo. Yo peleé con la voz del Señor al principio. Dije: te reprendo, Satanás, ¿cómo vas a decir que lo de todo? ¿Con qué me voy a devolver? No tenía para el almuerzo, no tenía para devolverme. Yo era apenas un joven aprendiendo la Biblia. Pero en ese momento nuevamente escuché la voz del Señor dentro de mí diciendo: dalo todo. El Señor, indudablemente que eres tú. Saqué lo que tenía. Mi padre en ese tiempo nos daba un dinero para movilizarnos, para el transporte, para comer algo. Y saqué todo lo que tenía en el bolsillo y lo di. Y me quedé sin nada. La prueba de la fe. Cuando lo di todo, entonces dije: ahora, Señor, la iglesia me quedaba muy lejos de la casa. Tendría que caminar unas 2 horas para devolverme a la casa. Y yo, sin embargo, lo di todo. Cuando terminó el culto, difícilmente podía yo abrazar a las personas sonriendo. Estaba preocupado: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a comer? ¿Y cómo voy a movilizarme? ¿Y en qué me voy a ir? Y de repente, hermanos, y esto fue algo muy especial, se acercaron unas hermanas de la iglesia y me dijeron lo siguiente: Juan, hemos estado orando y sentimos darte una ofrenda especial. Y lo que me dieron era más de lo que yo había dado. Yo no lo hice por eso, hermano. Yo no lo hice porque me dieran a mí. Yo lo hice por obediencia a la voz del Señor. Cuando yo obedezco al Señor, yo lo hago sabiendo que me voy a quedar sin nada. Yo no sabía que alguien me iba a dar después. Pero cuando actúe en obediencia y en consistencia al principio de generosidad, el Señor me suplió por otro lado. Y así es Dios, hermano. Esta viuda dice que fue exaltada por el Señor porque en su pobreza ella dio. Hay muchos ricos que no dan. A veces el rico está más endeudado que todo el mundo. A veces el rico no tiene cómo dar en la iglesia porque está lleno de deudas. Pero en ese momento el Señor dijo: esa mujer de su pobreza dio todo lo que tenía. Y es la actitud con la que uno da. Ahí estaba esa viuda en el tiempo de Elías. ¿Cómo dio? De lo que había recibido, ella lo dio todo. Nunca te arrepientes de darle todo al Señor, de suplir la escasez, la necesidad de otra persona, de suplir la necesidad de alguien más. Nunca te arrepientes de eso, porque a través de eso estás liberando, número 1, el poder de Dios para que Dios te bendiga. Y número 2, estás activando tu fe para que ese principio de Dios también se aplique en tu propia vida. Dios tiene a sus ángeles, manda a los ángeles para que sean ministradores del pueblo del Señor. Vemos este principio nuevamente en las iglesias de Macedonia. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 2.
Las iglesias de Macedonia eran iglesias pobres, pero estaban reuniendo una ofrenda para sus hermanos de Jerusalén. Y nos dice en 2 Corintios 8:2 que estas iglesias, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Las iglesias pobres estaban dando a las otras. ¿Y cómo lo hicieron? Porque ellas tenían abundancia de gozo. Y el gozo y la pobreza pueden ir juntos. Pero aún así, ellos no eliminaron el fluir del Señor a través de la generosidad, sino que abundaron en las riquezas de la generosidad. Seamos generosos cuando Dios nos diga que debemos, activemos este principio. Si Dios te dice que debes dar, da. Simplemente hay que obedecer al Señor. Y mira esto, uno pensaría, Elías estaba aprovechándose de esta viuda pobre, porque Elías podía trabajar y ganar dinero y alimentarse, pero ¿por qué la viuda tenía que darle todo su sustento? Elías no pensó así. Elías pensó que estaba obedeciendo al método de Dios, y al hacerlo estaba bendiciendo la vida de él mismo y también la vida de la viuda. ¿Qué pasó después? Vemos este principio en la confirmación de que la harina nunca cesó, ni el aceite de la vasija se terminó. Imagínate día tras día, tras día, tras día, ellos viviendo de la provisión de Dios. Ese milagro solo era posible y activarlo a través de ¿qué? De la generosidad. Hermano, el milagro se activa a través de la generosidad. La abundancia de Dios que suple. Inmediatamente se activan los principios de Dios, los propósitos de Dios. Cuando somos generosos, cuando damos de corazón. En 1 Reyes 17:12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Sabes qué? Esta mujer había perdido toda la esperanza. Estamos viendo una mujer sin esperanza. Estamos viendo una mujer que agotó sus recursos, que ya no podía más. Las palabras que ella había declarado eran palabras de muerte. Y dijo: ya me voy a morir. En esta pandemia, una de las palabras que más hemos escuchado es muerte, 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 muerte. Pero en el lugar de eso, tenemos que tener fe y conectarnos con la palabra del Señor para declarar todo lo contrario: vida en el nombre de Jesús. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? El poder de Cristo ha vencido a la muerte. ¿Y cómo estamos seguros de eso? Por la resurrección de los muertos. ¿Cómo estamos seguros de que algo va a pasar? ¿Cómo estamos seguros que el milagro se va a realizar? ¿Cómo estamos seguros que no va a fallar la provisión de Dios? Porque la generosidad activa la abundancia de Dios. Eso es lo que estamos viendo. Cuando ella dijo: ya me voy a dejar morir, entonces en ese momento vino la palabra profética del profeta, que le dijo: no vas a morir, sino que Dios va a hacer un milagro para que tú vivas, y también tu generación y tu hijo. Tal vez tú estás pensando en tu familia, y de qué va a vivir mi familia, y de qué van a vivir mis hijos. Sabes, hermano, tus hijos van a vivir del mismo principio de fe que tú has vivido, y de lo cual debes vivir. Nosotros vivimos por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo por la fe vivirá. Es un tema de fe. Entonces, cuando Dios llevó a Elías a Sidón a refinarlo, a purificarlo, le enseñó a depender de Dios y no de los hombres. Y luego vio a la viuda y le dijo a esta viuda que lo sustentara. Y la viuda dijo: pero no tengo nada más, me voy a morir. Y él dijo: no vas a morir, vas a vivir, y lo que tú des se multiplicará para ti y también para tu descendencia. Y dice que los dos comieron muchos días, porque Dios siempre nos dará lo necesario y más de lo necesario. ¿Por qué no activamos este principio esta mañana? Y quiero terminar con esta frase: la fe actúa sobre la palabra de Dios y no sobre nuestras emociones. Puedes sentirte triste, agobiado, cansado, pero la fe no actúa sobre las emociones. La fe actúa y corre sustentada sobre una palabra. Dios te está dando una palabra esta mañana. Se llama: Dios cuida de mí.
Repítelo esta mañana: Dios cuida de mí. Así también Dios cuidará de ti. Dios cuidará tu ministerio. Dios cuidará tu hogar. Dios cuidará tus hijos. Dios cuidará tu descendencia. Porque Él ha visto generosidad. Y la generosidad activa la abundancia en la vida de nosotros. Vamos a orar esta mañana. Vamos a pedirle: Señor, activa mi fe. Repite conmigo: Señor, esta mañana yo renuncio a los métodos humanos, a los métodos del mundo para sobrevivir. Y escojo vivir por la fe, dependiendo absoluta y confiadamente de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú vas a mandar tu provisión. Señor, no tengo dudas de eso. Y también que mi generosidad activará tu abundancia en mi vida. Gracias, Señor, por ese espíritu generoso en nuestra vida, porque podemos dar y entregar a ti y sabemos que tú no nos vas a fallar, Señor. Padre, como hiciste con esta vida, lo harás con nosotros, no solamente el día de hoy, no solamente el mes de mayo, en junio, en julio, en cada mes del año, en cada año de nuestra vida. Tú, Señor, serás nuestro proveedor, porque Dios cuida de mí. Si una persona que está predicando al Señor, una persona que está compartiendo la palabra del Señor, Dios cuida de ti, recuérdalo siempre. Él guiará tus pasos. Él no se ha alejado de ti. Él no te ha dejado tampoco. Estás en las manos del Señor. Puedes depender de su gracia. Puedes decir: Señor, yo sé que esto es lo último que yo tengo, pero Señor, lo entrego con amor, Señor, porque sé que tú cuidarás de mí. Tu palabra dice que los leoncillos rugen y tienen hambre, mas a nosotros nada nos falta. Señor, activamos la economía del reino, activamos los principios de la generosidad, de la abundancia, activamos un corazón dependiente, sumiso, obediente a ti, Señor. Sabiendo, Padre, que tú nos conduces en este valle de sombra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Y ahora di al Señor: Señor, hoy recibo mi milagro financiero, mi milagro de bendición, Señor. Y yo, Señor, sello esta fe, Señor, con mi semilla de fe, Padre. Gracias, Señor, porque tú me enseñas a dar con generosidad y con abundancia para el reino, porque tú cuidarás de mí. Padre, ahora te ministramos con esta canción, Señor. Dios cuida de mí. Escucha esta canción y recibe ministración en tu corazón. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco ahí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no estoy solo, no me siento solo porque Dios cuida de mí. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco ahí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios
cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Oh, tú cuidas de mí, Señor. Tú cuidas mi futuro. Tú cuidas mi familia. Tú cuidas todo lo que soy. Todo lo que quiero hacer está bajo tus alas. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Decláralo. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Y ahora regresamos. Espero que esta palabra haya sido de edificación para ti, para tu vida, de confianza, de fe absolutamente. La fe actúa sobre la palabra de Dios y no sobre nuestras emociones. Por lo tanto, hermano, te invito esta mañana a que selles esta palabra a través de tu diezmo, de tu ofrenda, a que tú seas generoso para dar con abundancia al Señor. Vamos a bendecir nuestros diezmos y ofrendas para el Señor. Padre, hoy bendecimos este diezmo, esta ofrenda, la primicia del mes de mayo. Gracias por la generosidad de cada hermano que da para sostener la obra de Dios. Señor, tu obra no debe parar, tu obra debe continuar, debe seguir, Padre. Yo te pido que traigas salvación y bendición a muchas personas en este día. Si nunca has escuchado una palabra como esta y deseas entregar y recibir a Cristo en tu corazón y entregarle tu vida al Señor, repite después de mí: Señor, te entrego mi vida y mi corazón, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Quiero andar en obediencia como un hijo de Dios, como un siervo de Dios. Cambia mi corazón, Padre, y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando hiciste esta oración de fe, varias cosas sucedieron. Cristo entró en tu corazón. Número 2, eres parte de la iglesia, en este caso, Iglesia Ríos de Alabanza. Y número 3, puedes empezar a crecer y a edificar tu vida a través de la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia y de la oración individual. Te animo a que te conectes con los grupos de crecimiento y nos escribas al correo electrónico que va a aparecer a continuación en la pantalla para poderte conocer y contactarte y conectarte con uno de los líderes de los grupos de crecimiento de la iglesia. Vamos a escuchar ahora estos mensajes y estos anuncios para esta semana. Recuerda que Dios te ha bendecido, lo sigue haciendo y nunca dejará de hacerlo. Es Él el que da semilla al que siembra y pan al que come, te proveerá y multiplicará tu sementera. No olvides que puedes realizar tus donaciones por BBVA
a la cuenta 038-201-2904. En Davivienda, cuenta de ahorros 004-003-5366 o a Nequi al número 310-768-7169 o en Efecti al convenio 112030 a nombre de Ríos de Alabanza Donaciones o en PayU a través de la página web riosdealabanza.co/donaciones. Te amamos y estamos contigo. Red de apoyo Ríos de Alabanza. Si quieres hacer parte de esta gran iniciativa para ayudar a tus hermanos en la fe, visítanos en nuestra página web riosdealabanza.co/red-apoyo, completa el formulario y déjanos saber si deseas ofrecer o recibir ayuda. Red de apoyo Ríos, siempre dispuestos a ayudar. Sigue conectado con nosotros. Esta es la información para esta semana. Grupos de crecimiento, miércoles y jueves de 7 a 8 de la noche. Si no estás conectado aún, comunícate con tu líder. De madrugada te buscaré, todos los martes y jueves de 6 a 7 de la mañana por Facebook Live. Recuerda que debido a las normas estipuladas por la Alcaldía de Bogotá, nuestras reuniones del fin de semana se están realizando de manera virtual, hasta nuevo aviso. Bendito viernes a las 7 p.m. por YouTube y Facebook Live. Y nuestras reuniones dominicales a las 9 y 11 de la mañana por Facebook Live y por YouTube. No olvides conectar tus niños con Ríos Kids a las 10 de la mañana por la app Zoom. Recuerda, somos Ríos de Alabanza, tu casa. Qué bien, qué bendición. Ahora vamos a dar terminación a este culto. Te pido por favor que estés esta semana orando por Colombia. Saquemos un momento para orar por Colombia y digámosle juntos al Señor: Señor, bendecimos y honramos a Colombia, Señor. Padre, haz que Colombia no sea una nación ejemplo de lo que no se debe hacer, sino ejemplo de lo que debe ser. Te pido, Padre, que quites la vergüenza, Señor, quites toda mortalidad, Padre, elimines la muerte, el espíritu de muerte lo canceles sobre esta nación y traigas sanidad y vida eterna a los corazones de las personas. Hoy ponemos a Colombia, Señor. Padre, levántala como ejemplo en toda la tierra, te lo pido, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Y ahora me despido, que Dios te siga bendiciendo, que este mes de mayo sepas que Dios cuidará de ti. Nos vemos pronto. Dios los bendiga. Chao, chao. Vida, gozo y paz encontrarás, el camino hallarás. Bienvenido a tu casa, Dios de alabanza.